Dominando el desierto de Sonora, en Arizona, se encuentra la mayor concentración de telescopios ópticos del planeta, el Observatorio Nacional de Kitt Peak. Aquí, día y noche, más de 50 astrónomos procedentes de todo el mundo se reúnen para observar el cielo con la esperanza de llegar a comprender el universo y el lugar que ocupamos en él. ¿De qué lugar del Nuevo Mundo procede este interés por el cielo, esta necesidad de construir enormes observatorios como el de Kitt Peak? La respuesta es la antigua Mesoamérica. Hola, soy Michael Gillen y en este programa viajaremos a las selvas de Centroamérica, el hogar de los mayas, un pueblo tan obsesionado con el cielo que éste dominaba por completo sus vidas en la tierra. El origen de las cosas. Los antiguos mayas, los instrumentos de astronomía. El Observatorio Nacional de Kitt Peak. No hay nada parecido a esto bajo el sol. Solo en la cima de esta montaña hay 2 radiotelescopios y 24 telescopios ópticos, incluido este en el que me encuentro. El telescopio solar McMurdo Pierce tiene el aspecto de una enorme escultura moderna. Mide 155 metros de largo y se adentra en la propia montaña. Día sí y día no, el telescopio observa el Sol como un ojo de vidrio que mide casi 1,5 metros de ancho. El McMurdo Pierce es el mayor telescopio solar del planeta. Se terminó en 1962 y fue diseñado para ofrecer una imagen del Sol lo más grande posible, con fines espectroscópicos, ofreciendo una imagen de casi 1 metro de ancho, y por eso mide 155 metros de largo, para que esa imagen no esté demasiado caliente. La luz entra por el extremo superior, que está a unos 30 metros del suelo. El espejo principal está a 93 metros bajo tierra, y el reflejo se redirige hasta la mitad del túnel, donde un tercer espejo lo dirige a distintas salas de observación. El telescopio es célebre por haber determinado la composición química básica del Sol y sus estudios sobre las propiedades magnéticas. También se ha empleado para observar los planetas. Pero no nos dejemos cegar por nuestros logros modernos, porque aún más impresionante, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad, es el templo de Kukulcán. Kukulcán era uno de los dioses principales de los mayas. Aquí aparece representado como una serpiente con plumas, pero este lugar no solo era un centro religioso. Hace miles de años, esto era el McMurdo Pierce de su época, un antiguo observatorio diseñado para observar el Sol. El templo de Kukulcán está situado en el corazón de Chichén Itzá, la famosa ciudad maya. En su momento de mayor esplendor, la civilización maya se extendía desde Chichén Itzá, en la península mexicana del Yucatán, hasta las tierras altas de Guatemala. La civilización maya floreció desde al menos el siglo I a.C. hasta el siglo IX después de Cristo. Aunque conforme los arqueólogos se adentran más profundamente en su pasado y sus pirámides, descubren que sus costumbres podrían remontarse hasta los olmecas o incluso antes. Así que hablamos de una cultura que pervivió al menos 3.000 años. Disponían de un sofisticado sistema de escritura, un calendario preciso, observatorios, prestaban mucha atención al cielo e intentamos comparar nuestra astronomía con la suya. Nos interesa saber a qué se debía su fascinación por las estrellas. Evidentemente, la astronomía estaba íntimamente relacionada con su religión. El Sol, la Luna y los planetas eran sus dioses. Y estaban presentes en cada aspecto de su vida, incluido el diseño, la forma y la orientación de las construcciones en Chichén Itzá. En ningún lugar es más evidente la obsesión religiosa de los mayas por la astronomía y el sol que en el templo de Kukulcán. Este paisaje es tan llano que el único modo que tenían los mayas de obtener una visión clara del horizonte era construir un templo muy elevado. Y para ello, construyeron una montaña. En términos religiosos, el horizonte era importante. En él se unían cielo y tierra, como narra el Popol Vuh, el relato maya de la creación. Allí se reunían los dioses del inframundo, que habitaban bajo nosotros en esos 9 niveles, y los dioses del mundo superior, el mundo de los cielos, formado por 13 niveles. Y esa es la frontera. La superficie de la tierra la habitaban los mortales, donde pagaban sus deudas a los dioses del mundo superior y el inframundo.
Desde aquí arriba, los mayas observaban el sol ascender y descender, y se dieron cuenta de algo de lo que muchos no son conscientes aún hoy. El sol solo se pone exactamente por el oeste en los primeros días de primavera y otoño. El resto del año se pone al norte o al sur del oeste. Esto no es más que una ilusión debido a nuestra perspectiva geocéntrica. Evidentemente el Sol no gira en torno a la Tierra. Es la Tierra la que gira en torno al Sol. Sorprendentemente fue el recorrido anual del Sol por el horizonte que tanto fascinaba a los mayas el que dictó la forma y la orientación del templo del dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Y es también lo que atrae a miles de turistas cada año. Durante los dos equinoccios del año, el primer día de primavera y el primer día de otoño, cuando se pone el sol, ocurre algo fascinante. Para mostrarles lo que ocurre, y les prometo que es algo muy especial, le he pedido a Doug y a Ryan que me construyan mi propio templo de Kukulcán. Obviamente será una versión a escala del original, precisa hasta el último detalle. Por ejemplo, tendrá 91 peldaños por escalera. Y quiero que la escultura de la cabeza de serpiente de Kukulcán esté donde debe estar. Es muy importante, pronto verán por qué. El increíble templo menguante. Es genial. Gracias. Incluso la pintura. Juraría que es de piedra si no supiese que no lo es. ¿91 peldaños? 91. No los voy a contar, me fío de ti. Es cosa de Ryan. ¿De veras? ¿Te has divertido? Espuma, pegamento y pintura, Michael. Mi proyecto para clase de arte. Incluso las cabezas de Kukulcán están donde deben estar. Con todo detalle. Un gran trabajo. Pues despejen la zona que viene el sol. Vamos a poner a prueba esta preciosidad. ¿Qué te parece si cogemos la crema solar y nos ponemos morenos? Vale. Que te diviertas, Michael. Lo haré. Buen trabajo, chicos. Fantástico, de verdad. Contemplen al dios del sol. Esta luz será nuestro sol. Y vamos a hacer como si fuese uno de los días de equinoccio, el de primavera o el de otoño. Presten atención a lo que ocurre a ambos lados de la escalera principal que está orientada hacia el norte. Recuerden que esto es el norte. Aquí están las cabezas de Kukulcán. Todo está orientado hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Voy a representar lo que ocurre uno de los días de equinoccio a mediodía. Todo el templo está iluminado, nada interesante por ahora, pero observen lo que ocurre cuando el sol inicia su descenso. Y presten atención a los lados de la escalera principal. Ya está empezando. Voy a parar un momento cuando el sol comienza a descender. Observen. Parece el cuerpo de una serpiente deslizándose. Lo mejor es que se une con la cabeza de Kukulcán, por lo que parece la propia serpiente con plumas. Y vean lo que ocurre cuando el sol desciende aún más. El cuerpo de la serpiente parece aumentar de tamaño más y más, elevándose hacia los cielos. Y cuando el sol se pone por completo, Kukulcán vuelve al cielo, el lugar donde habita. Lo que más me asombra de todo esto es el trabajo previo que requiere. Tuvieron que orientar correctamente el templo, tuvieron que decidir las dimensiones de los peldaños para que el sol crease ese efecto óptico sobre ellos. Y todo ello con relación a la posición del sol durante el equinoccio. Observen. Si desvío el sol un poco hacia el norte o hacia el sur, que es donde el sol se encuentra todo el año, salvo durante el equinoccio, el efecto desaparece. Solo ocurre cuando el sol se pone justo por el oeste, algo que ocurre 2 veces al año durante los 2 equinoccios. En mi opinión, nada de esto es accidental, y me parece tan impresionante que los mayas fuesen capaces de hacerlo como que quisiesen hacerlo. Una combinación increíble de arte y ciencia. Ahora ya saben por qué. 2 veces al año una multitud se acerca a Chichén Itzá y observa la antigua pirámide construida por los mayas para mostrar su amor por Kukulcán y demostrar sus conocimientos de astronomía.
¿Lo construyeron así los mayas conscientemente o quizá descubrieron el fenómeno por casualidad después de construirlo? ¿O se trata únicamente de una fantasía de nuestra imaginación moderna? Yo solía pensar esto último, pero cuanto más lo veo, cuanto más contemplo ese fenómeno, más tiendo a creer lo primero, que fue algo que hicieron de un modo deliberado. Para empezar, hay tantas referencias astronómicas y temporales en el edificio que se puede pensar que tiene alguna finalidad astronómica. Y cuando lo medimos descubrimos que no estaba exactamente alineado con los demás edificios. Su desviación es la que permite que la serpiente descienda el día del equinoccio. Para los mayas, este templo no fue más que un primer paso. Los conocimientos sobre astronomía y arquitectura que fueron necesarios para construirlo les permitieron hacer mucho más que seguir el recorrido del Sol. Aquí en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, todo apunta hacia el cielo, literalmente. Los 26 telescopios de todo tipo observan el cielo. Galaxias, estrellas, planetas, satélites, asteroides, cometas, todo. En Kitt Peak se realizan desde observaciones nocturnas hasta estudios del Sol durante el día. Observamos galaxias, estrellas cercanas, planetas, cometas, y durante el día estudiamos las manchas solares y sus campos magnéticos. Pero mucho antes de la existencia de esos telescopios, había aquí un antiguo observatorio, el Caracol. Es mi lugar favorito dentro de Chichén Itzá. Me encanta su forma y me asombra lo mucho que se parece a un observatorio moderno. Se cree que en el siglo IX los mayas utilizaban este edificio para observar y quizás también adorar al planeta Venus. Venus era importante para los mayas. Creían que era el gemelo del Sol y el dios de la guerra. Pero no siempre supimos que el caracol estaba relacionado con Venus. De hecho, durante largo tiempo, el caracol fue un misterio. Un misterio triple. Primer misterio. Las 4 caras del caracol no están orientadas hacia los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Están rotadas 27 grados y medio. ¿Por qué? Segundo misterio. El caracol es circular, el mayor edificio de base circular de Chichén Itzá. ¿Por qué? Y por último, el tercer misterio. Las esquinas de la base superior del caracol no son rectas, están ligeramente descentradas. ¿Por qué? Sir Eric Thompson, la mayor autoridad en arqueología maya de los años 30, 40 e incluso 50, dijo una vez que cada cierto tiempo las ciudades tienden a construir un edificio que revuelve el estómago. Thomas dijo que así es el caracol, que fue construido por arquitectos con mal gusto, e incluso que le parecía una tarta de boda mal puesta sobre su caja de cartón. Pero se equivocaba, porque como estamos a punto de ver, hay un método en la aparente locura del caracol. Comencemos por el primer misterio. La extraña rotación de 27 grados y medio tiene una importante finalidad. Gracias a ella, el caracol apunta directamente al punto del horizonte por el que se pone Venus en el momento en que más al norte se encuentra. Algo que sucede solo cada 8 años. Segundo misterio. ¿Por qué el caracol es redondo? Bien, un edificio redondo se parece al horizonte, por lo que esta estructura daba a los mayas una visión de 360 grados del cielo. ¿Ven esas ventanas allá arriba? Los mayas las utilizaban para seguir a Venus en sus idas y venidas. Y no resultaba sencillo, ya que los movimientos celestes de Venus son complejos. Durante meses es lo que se conoce como una estrella matutina que sale por el este con el Sol. Luego desaparece, para reaparecer semanas más tarde como una estrella vespertina que se pone por el oeste con el Sol. Suficiente para volver loco a cualquiera, pero no a los mayas. Tras años y años de minuciosa observación, utilizando solo sus ojos, consiguieron deducir lo que ocurría. Y por último, el tercer misterio. Las esquinas desviadas de la plataforma. ¿Lo recuerdan?
Muchas construcciones de los mayas parecen imperfectas y sus plazas destinadas al culto con forma de cuadrilátero no son perfectamente cuadradas o rectangulares. Por ello se ha sugerido que los mayas no entendían el ángulo recto. Yo creo que esas desviaciones son deliberadas. Una de las esquinas de la plataforma apunta exactamente al lugar por el que sale el sol el primer día de verano. La opuesta apunta exactamente al lugar en que se pone el sol el primer día de invierno, algo que apoya la teoría de que el caracol es el resultado de muchos años de observación del cielo por parte de los mayas. En el Yucatán hay un horizonte llano, perfectamente plano, muy parecido al sur de Florida. Toda esa piedra caliza sin ríos, solo con dolinas. Y si miras a tu alrededor, no ves elementos naturales en el horizonte. Por eso creo que una buena explicación para la simetría del caracol sería que la desviación del edificio señala ciertos alineamientos, ya que no disponían de referentes naturales en el horizonte. En mi opinión, la gran pregunta es cómo demonios pudieron los mayas orientar sus enormes observatorios, como el Caracol y el Templo de Kukulcán, para producir resultados astronómicos tan precisos. ¿Y cómo lo hicieron sin la ayuda de telescopios u otros instrumentos de observación? Para ser sincero, no se sabe, pero tengo una teoría. Voy a fingir ser un ingeniero maya al que han encargado construir un monumento de base rectangular cuyas esquinas estén orientadas a los equinoccios. Según mi teoría, solo necesito un día soleado como este, algunas estacas, una cuerda de cáñamo y un claro. Muy bien, ya he clavado una estaca más o menos en el centro del claro. Ahora cojo la cuerda de cáñamo, la ato a la estaca y la utilizo como si fuese un compás gigante. La sujetaré con la mano izquierda y la mantendré bien tensa. Ahora describiré un círculo, así, manteniendo siempre tensa la cuerda con la mano izquierda. Bien, ya está. Ahora hay que tener paciencia porque durante el año siguiente, los próximos 12 meses, señalaré con estacas 4 días muy especiales. 1. La salida del sol el primer día de verano. 2. La puesta del sol el primer día de verano. 3. La salida del sol el primer día de invierno. 4. La puesta de sol el primer día de invierno. Ahora trazo unas líneas que unen las marcas opuestas. Después trazo 2 ángulos rectos, así, que serán las esquinas suroeste y nordeste del templo. Y recuerden esto, como maya puedo trazar ángulos rectos. Vean cómo. Hay muchas formas de trazar un ángulo recto. Por ejemplo, trazando un círculo. Se coge una cuerda y con una estaca se dibuja un círculo de cualquier tamaño. Se traza una línea desde un extremo del diámetro a cualquier punto de la circunferencia. Se une con el otro extremo del diámetro y ya tenemos un ángulo recto. Un ángulo recto que une los 2 extremos del diámetro y un punto de la circunferencia. Ahí está el ángulo recto. Podemos demostrarlo con un cuadrado. Lo ponemos aquí y lo ajustamos bien. Así, bien ajustado. Y coincide con nuestro ángulo recto. ¿Podían trazar los mayas un ángulo recto? Sí, ya lo creo que sí. Claro que sí. Solo con ampliar las líneas de mis 2 ángulos rectos obtengo automáticamente las otras 2 esquinas de mi templo. Y ya está. Ahora solo necesito a unos pocos miles de creyentes que apilen piedra sobre piedra durante un año más o menos y... ¡voilá! Ya tengo mi templo perfectamente orientado. En realidad no estoy diciendo que los mayas lo hiciesen así. Solo he demostrado que podrían haberlo hecho así. Al menos espero que mi modesto experimento ayude a acabar con la extraña teoría de que los mayas necesitaron la ayuda de extraterrestres para construir estos magníficos edificios. La obsesión de los mayas por los ciclos astronómicos controlaba casi todos los aspectos de su vida. Cuándo cultivar,
cuándo recoger la cosecha, incluso cuándo combatir. Hace más de 1000 años, los mayas lucharon en su propia guerra de las galaxias. Entre otras materias, he estudiado astronomía teórica. Es una materia bastante dura, por lo que me sorprende la cantidad de entretenimiento que han inspirado los estudios sobre el universo. TVOs, series de televisión, películas, videojuegos. Nuestra cultura popular está repleta de todo tipo de aventuras espaciales. Pues hace 2000 años, aquí en las selvas de Mesoamérica, los mayas tenían una rica cultura popular basada en la astronomía. Fíjense en el lugar en que me encuentro. Los mayas lo utilizaban para jugar a un terrible pero popular deporte llamado Poca-Toc. Sabemos que debió de haber muchos juegos de pelota y que esos juegos evolucionaron con el paso del tiempo. Digamos que este evolucionó desde un deporte parecido al fútbol a otro parecido al baloncesto. Ese campo de deporte en Chichén Itzá es el mayor de este tipo de toda Mesoamérica. Mide casi unos 90 metros de largo y sus aros están situados a más de 8 metros de altura en los muros que lo rodean. Por lo que sabemos, los participantes tenían que impedir que la pelota tocase el suelo utilizando solamente sus caderas, traseros, rodillas y codos. El objetivo del juego, intentar hacer pasar la pelota por uno de los aros. Por lo que parece, era tan difícil de conseguir que un gol solía poner fin al partido. Con el tiempo, los patios aumentaron de tamaño hasta convertirse en lugares enormes que albergaban a cientos, quizás miles de espectadores. Y la naturaleza del juego cambió para convertirse en algo más recreativo. Sabemos por fuentes aztecas que en esa época se apostaba en los juegos. Se apostaba ropa y adornos. Se bebía mucho durante los partidos y era un acontecimiento importante en días de mercado. Como casi todos los aspectos de la cultura maya, el juego de pelota tenía implicaciones astronómicas y cosmológicas. El campo representaba el universo, y el propio juego la lucha cósmica entre el bien y el mal. La pelota representaba un cuerpo celeste, como si se disputasen el Sol o la Luna. Era un elemento cosmológico. Según el Popol Vuh, el texto maya del siglo XVII, los dioses gemelos, figuras fundacionales de la mitología maya, jugaban a la pelota contra los dioses del inframundo. Básicamente se disputaban la posesión de la tierra para decidir si triunfaba la vida o la muerte. Y estos gemelos, tras vencer en estos partidos y otras pruebas, se convirtieron en el Sol y la Luna. Según todas las fuentes, los jugadores daban su vida por jugar literalmente. Hay pruebas de que el capitán del equipo que perdía solía ser decapitado, lo que da un nuevo significado al término deportivo muerte súbita. También se ha sugerido que el cuerpo sin cabeza del capitán del equipo derrotado se depositaba en uno de estos cenotes sagrados, depósitos de agua donde creían que habitaban los dioses. En los años 20, el arqueólogo Edward Thompson dragó este cenote de Chichén Itzá y encontró huesos humanos en él. También encontró otras cosas, incluida esta sorpresa: pelotas de caucho. Tenían más de 1000 años de antigüedad y estaban increíblemente bien conservadas. Fíjense en esto, una réplica de una pelota de Poca-Toc. La primera impresión es que es pesada. Yo diría que de 3 a 5 kilos, lo que significa que si te golpeaba durante el juego te hacía daño. Podría incluso matarte si te golpeaba en el lugar preciso, pero lo más sorprendente de la pelota de Poca-Toc es esto: que bota. ¿Por qué? El caucho natural no bota. Lo hace tras un proceso llamado vulcanización. Fue descubierto en el siglo XIX, pero los mayas ya jugaban al Poca-Toc hace 3000 años. También sabemos que los mayas fueron el primer pueblo de la historia que descubrió y utilizó el caucho en su estado natural. Aquí está, la savia del lule, o castilla elástica. Su aspecto recuerda al café con leche. Lo fascinante es que los mayas utilizaban para 1.000.000 de cosas esta goma que hoy llamamos látex. Por ejemplo, lo usaban para hacer pegamento.
Y como pueden observar, he pegado este vaso a su plato y aguanta. Es bastante resistente. He aquí otra aplicación muy ingeniosa. Cogían el caucho y lo vertían sobre una tela. Supongo que luego lo distribuirían con un cepillo o algo así para cubrir totalmente la tela. Y luego lo dejaban secar al sol hasta que se adhería. Y el resultado... Miren esto. Una tela impermeable con la que se podrían fabricar gabardinas y otras prendas impermeables. Aquí tengo un poco de agua para mostrarles lo que digo. El agua no se filtra. Ahora veamos otra aplicación del látex, una de mis favoritas. Lo ponemos en un recipiente. Creo que esto debería ser suficiente. Y bien, los mayas introducían los pies en el caucho. Y por lo que sabemos, se cubrían la planta de los pies para impermeabilizarlos o simplemente protegérselos. Es el antepasado de nuestros chanclos o botas de goma. Y la aplicación más fascinante del caucho era la relacionada con las pelotas de Pocatoc. Tras extraer el látex, la savia del hule o castilla elástica, los mayas le añadían un ingrediente secreto que lo transformaba por completo. El látex pasaba de ser pegajoso a ser maleable y seco. Los mayas descubrieron que si lo mezclaban con la resina del Don Diego de Día o campanilla morada, el caucho se volvía elástico y botaba. Intrigado por este antiguo proceso, el cineasta Robert Rochin hizo analizar químicamente las pelotas de caucho de los mayas y descubrió que añadiendo la savia del Don Diego de Día conseguían lo mismo que con el moderno proceso de vulcanización, que consiste en añadir azufre y calentar la mezcla para aumentar su elasticidad. Charles Goodyear inventó la vulcanización en 1839, unos 3.500 años después de que los mayas hubiesen logrado el mismo resultado. Solemos hablar de las culturas de la antigüedad como si fuesen primitivas, pero los mayas no lo eran en absoluto. Piénsenlo. Solo por jugar un partido consiguieron vulcanizar el caucho 3.000 años antes que nuestra sociedad industrializada. Los mayas también demostraron dominar los calendarios tan bien como la astronomía. El hecho de que el templo de Kukulcán tenga 365 escalones no es ninguna coincidencia. Los calendarios se basan en las observaciones de los astrónomos. Piénsenlo, un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Un mes, el que tarda la Luna en hacerlo alrededor de la Tierra. Y un día, en lo que tarda la Tierra en rotar sobre su eje. A veces me gusta escaparme a descansar unos días, pero incluso entonces los calendarios rigen mi vida. Ya saben a qué me refiero. El calendario de mesa de la oficina, el que llevamos en la cartera, el del reloj. A veces pienso que es un síntoma del estrés propio de la sociedad moderna. Pero la verdad es que hace 2000 años los mayas hacían lo mismo. 88, 89, 90, 91... De hecho, podría decirse que a los mayas les obsesionaban los calendarios. Este lugar, por ejemplo, el templo de Kukulcán. Cada uno de sus lados tiene exactamente 91 escalones. Hagan la cuenta, 91 por 4 son 364. Sumen este último nivel y obtendrán 365, el número de días de un año solar. En otras palabras, este templo es, entre otras cosas, un calendario gigante. Y eso es solo el principio. Los mayas se regían por unos 17 calendarios diferentes, la mayoría basados en diversos ciclos astronómicos. Por ejemplo, un ciclo lunar de 28 días, un ciclo solar de 365 días o un ciclo venusiano de 584 días. El más antiguo de estos calendarios se remonta al año 400 a.C.
Para los mayas, estos ciclos eran cuestión de vida o muerte. Los engranajes que movían su civilización social, política y religiosamente. He venido al Museo de la Cultura Maya de Chetumal, en el sur de México, para ver esto. Representa varios calendarios mayas en uno. Comencemos por este llamado Tzolk'in. Consistía en 20 períodos compuestos de 13 días cada uno, por lo que una fecha Tzolk'in era un período más un día. Lo interesante es que era un calendario astrológico. Cada día se asociaba con ciertas cualidades como la paciencia, la generosidad o la inteligencia, y creían que los niños que nacían ese día heredaban esas cualidades. Los 260 días del Tzolk'in parecen basarse en un ciclo que no es astronómico en sí mismo, pero sí celeste. De hecho, podría decirse que representa una curiosa combinación entre el cielo y la tierra. 260 es el resultado de multiplicar 20 por 13, dos números importantes para los mayas. El 20 es la base del sistema numérico maya y sin duda procede del hecho de contar con los dedos de las manos y los pies. 13 es el número de niveles del cielo. Y como basaban sus cálculos en partes del cuerpo y partes del cielo, su combinación forma este ciclo de 260 días. 13 números junto a 20 nombres de días. Esto es solo una pequeña parte de un engranaje mayor que representa el calendario Had. Era un calendario destinado a la agricultura, muy similar a nuestro calendario actual, con una duración de 365 días y basado en el año solar. Los agricultores mayas lo utilizaban para organizar las tareas estacionales, cuándo cultivar el suelo, cuándo plantar las semillas y cuándo cosechar. Organizarse con dos calendarios era un poco complicado, por lo que los antiguos mayas decidieron unirlos, combinar todos estos engranajes para construir un supercalendario que llamaban la rueda o el calendario circular. Eso nos plantea una pregunta interesante. Supongamos que empiezo en el día 1 del calendario circular, que es el día 1 del Tzolk'in y el día 1 del Had. ¿Cuánto tiempo tardaré en volver al día 1? La respuesta es que tardaré 52 años. Esa era la duración del calendario circular. Y hay algo más. Nosotros celebramos el final de un ciclo del calendario. Los mayas no lo hacían en absoluto. Era una época de gran preocupación. ¿Hemos ofrecido bastantes tributos a los dioses? ¿Serán suficientes para pagar nuestra continuidad aquí en la tierra? Los dioses murieron por nosotros y por eso nosotros realizamos sacrificios. Así que, ¿fueron bastantes los sacrificios que hemos ofrecido? Según las crónicas, la preocupación de la multitud solo desaparecía cuando las Pléyades aparecían en el cielo a medianoche, ya que era un signo de que el universo continuaba. Para ahorrarse la angustia que sufrían al final de cada ciclo de 52 años, los mayas inventaron otro calendario todavía más extenso. No es de extrañar que lo llamasen la cuenta larga. Los mayas aplicaron todos sus conocimientos en la cuenta larga. Se basa en los números 13, 20 y 360, que es el número de grados de un círculo perfecto como el horizonte. Una cuenta larga completa equivale a... ¿Están preparados? 13 baktun. Un baktun equivale a 20 veces 20 tuns. Y un tun a 360 días. Súmenlo todo y obtendrán 5.125,36 años actuales. Como resultado, la cuenta larga daba a los mayas mucho más tiempo que el calendario circular. En el calendario que utilizamos hoy en día, el calendario gregoriano, el tiempo comienza nuestro año cero, por así decirlo, con el nacimiento de Cristo. La cuenta larga de los mayas también tiene un año cero. Y yo me pregunto, ¿también se corresponde con algún gran acontecimiento de su historia? Nadie sabe la respuesta. ¿Y qué hay del último día de la cuenta larga? El día 13.0.0.0.0. También está envuelto en un velo de misterio. El 21 de diciembre de 2012, el calendario maya alcanzará uno de sus días cruciales. El último. El significado de ese fin se ha convertido en una cuestión candente entre ciertas personas.
¿Significa solo el final del calendario? ¿Significa el fin de los días? ¿O incluso el fin de la humanidad? Ya viene, estamos cerca del final del ciclo. No creo que sea necesariamente un ciclo que predice el fin del mundo. Digamos que todos buscamos tragedias. A nuestra cultura le encantan los cataclismos. Hablé con un chamán maya no hace mucho durante una conferencia y le pregunté qué ocurriría dentro de 8 años, cuando ese gran odómetro o contador del tiempo y el destino termine su ciclo. Me contestó: espero que llegue una era de paz para toda la humanidad. Eso hace que me pregunte si en el período posclásico no habría algún chamán maya que pensase así, en vez del fin del mundo que nosotros predecimos. Tenga o no algo de sobrenatural, lo que me impresiona de los calendarios de los antiguos mayas es su extrema y maravillosa complejidad. Después de 5000 años, siguen desafiando nuestros modernos cerebros y haciendo que alcemos nuestros modernos ojos, preguntándonos si los mayas vieron algo ahí arriba que nosotros aún no hemos visto, pero que quizá veamos algún día. Los antiguos mayas estaban siglos por delante de su tiempo con respecto al tiempo. Ninguno de los pueblos de la antigüedad estaba tan obsesionado como los mayas con el paso del tiempo y los ciclos astronómicos que solían medir. Su antiguo calendario solar era más preciso que el que nosotros utilizamos hoy. En la actualidad, nuestro estudio del firmamento es un estudio de contrastes. Por un lado, tenemos a científicos como estos del Observatorio Nacional de Kitt Peak. El suyo es el lenguaje de la astronomía: gravedad, singularidades e interacciones de largo alcance. En el otro extremo, hay personas como esta, y están por todas partes. El suyo es el lenguaje de la astrología: signos zodiacales y cartas astrales. ¿Cómo trabaja la astrología? Es la creencia y, en mi opinión, la ciencia, basada en que la posición de los planetas en el momento de nacer está relacionada con la condición física, emocional y mental de una persona. Por ejemplo, si eres Acuario, deseas explorar el mundo. Ascendente Géminis, te gusta viajar. Pero se puede ser mucho más específico en cada nivel, con cada planeta y cómo desarrolla el carácter de una persona. Ambos grupos no podrían ser más diferentes. Es como si viviesen en planetas diferentes, pero curiosamente ambos comparten una fascinación absoluta por lo que hay ahí fuera. Lo más interesante es que lo mismo sucedía con los mayas. Hace más de 1000 años ya abarcaban ambos extremos. Como astrónomos, cartografiaban las luces del cielo con increíble precisión. Y como astrólogos, creían sinceramente que esas luces podían predecir el futuro. Y con solo estudiar esas luces podrían predecir el futuro y, más aún, controlarlo. Podemos ver esta concepción apasionante, astronómica y astrológica a la vez, en el Códice de Dresde. Fue escrito a principios del siglo XIII, y es el más impresionante de los 4 textos mayas que aún se conservan. Contiene tablas extremadamente precisas de los eclipses lunares y el movimiento de Venus. También contiene almanaques para plantar cultivos y una lista de profecías para 20 años. En otras palabras, era como una combinación de un almanaque para el agricultor y un horóscopo diario. Lo interesante de los códices desde un punto de vista científico es que contienen mucha información sobre el cielo, y es una información muy precisa. Por ejemplo, en el Códice de Dresde se describe el movimiento de Venus, un calendario muy preciso que puede identificar la orientación de los edificios. También contiene tablas sobre el movimiento de Marte, cuando vira en movimiento retrógrado, cuando está en su punto estacionario. Los agricultores mayas utilizaban el Códice de Dresde para seguir los movimientos del Sol durante las estaciones, que les indicaban qué hacer y cuándo hacerlo. Con respecto a eso, los mayas actuaban con rigor científico. Después de todo, incluso hoy, el destino de un agricultor depende en gran medida de las estaciones.
Y vemos la misma dicotomía en la relación de los mayas con la luna y los planetas. Como astrónomos, los mayas podían predecir los eclipses lunares con una precisión sorprendente. Esto es una tabla de eclipses que consta de 8 páginas maravillosas en las que datan los eclipses en un ciclo que se repite y que aún puede usarse hoy en día. Podemos predecir eclipses utilizando la misma tabla. Esto es un eclipse. Y estos sus intervalos. 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 5 lunas y un nuevo eclipse. Aquí se puede ver el dragón con la boca abierta, comiéndose el símbolo del sol. Pero además, los mayas creían que los eclipses eran presagios de mala suerte. Una superstición que los científicos modernos rechazan por completo. Lo mismo ocurría con el planeta Venus. Según los datos del Códice de Dresde y la precisa construcción del caracol, esto es lo que sabemos. Los mayas podían predecir el emplazamiento exacto de Venus en el cielo a más de 100 años vista con un 99,9% de precisión. Una vez más, algo asombroso, teniendo en cuenta que solo utilizaban sus propios ojos. Conocían muy bien el ciclo de 584 días de Venus. Encaja perfectamente en nuestro año de 365 días en un porcentaje de 5 a 8. 5 ciclos venusianos equivalen a 8 años. Cada 8 años, Venus vuelve al mismo lugar del cielo. Oscila adelante y atrás en el horizonte y regresa al mismo punto después de 8 años. Y los mayas lo sabían muy bien. Según la tabla, si Venus hiciese su primera aparición esta noche, haría exactamente lo mismo dentro de 8 años y en el mismo sitio. Y sin embargo, los mayas creían que Venus podía influir en el clima de la Tierra. Algo que la ciencia actual rechaza por completo. Los que crean que la guerra de las galaxias es algo de nuestro tiempo, deberían considerar que hace más de 1000 años los mayas iban a la guerra cuando Venus se lo indicaba. Ciertos estudios muy interesantes de sus estelas, principalmente de las ruinas de Bonampak, sugieren que la aparición y desaparición de Venus coincidía con conflictos bélicos que aparecen en jeroglíficos e imaginería. Después de todo lo que hemos visto, esto es lo que pienso de los mayas. Hace siglos, cuando observaban el firmamento, no podían evitar emocionarse, al igual que nos sucede hoy, con su grandeza, su majestad y su misterio. Tanto que no se conformaban con explicaciones naturales. Necesitaban respuestas más globales, más intuitivas, más sobrenaturales. Irónicamente, a pesar de su capacidad para predecir con gran precisión la posición del Sol, la Luna y los planetas, a pesar de sus intentos astrológicos por predecir el futuro, los mayas no pudieron predecir su propio fin. Nadie sabe por qué, pero en el siglo IX, de pronto los mayas abandonaron sus grandes ciudades, Tikal, Palenque y Copán. El gran colapso ocurrió en menos de 80 años. En otras palabras, mucho antes del 21 de diciembre de 2012, la última fecha de su calendario, el tiempo de los mayas terminó. Tras siglos de prosperidad, esto es todo lo que queda de su gran civilización basada en los astros. Soy Michael Gillen. Nos vemos en el próximo programa de El origen de las cosas. Vanilla morada, el caucho se volvía elástico y botaba. Intrigado por este antiguo proceso, el cineasta Robert Roshin hizo analizar químicamente las pelotas de caucho de los mayas y descubrió que añadiendo la savia del Don Diego de día, conseguían lo mismo que con el moderno proceso de vulcanización, que consiste en añadir azufre y calentar la mezcla para aumentar su elasticidad.
Charles Goodyear inventó la vulcanización en 1839, unos 3.500 años después de que los mayas hubiesen logrado el mismo resultado. Solemos hablar de las culturas de la antigüedad como si fuesen primitivas, pero los mayas no lo eran en absoluto. Piénsenlo. Solo por jugar un partido consiguieron vulcanizar el caucho 3.000 años antes que nuestra sociedad industrializada. Los mayas también demostraron dominar los calendarios tan bien como la astronomía. El hecho de que el templo de Kukulcán tenga 365 escalones no es ninguna coincidencia. Los calendarios se basan en las observaciones de los astrónomos. Piénsenlo, un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Un mes, el que tarda la Luna en hacerlo alrededor de la Tierra. Y un día, en lo que tarda la Tierra en rotar sobre su eje. A veces me gusta escaparme a descansar unos días, pero incluso entonces los calendarios rigen mi vida. Ya saben a qué me refiero. El calendario de mesa de la oficina, el que llevamos en la cartera, el del reloj. A veces pienso que es un síntoma del estrés propio de la sociedad moderna. Pero la verdad es que hace 2000 años los mayas hacían lo mismo. 88, 89, 90, 91... De hecho, podría decirse que a los mayas les obsesionaban los calendarios. Este lugar, por ejemplo, el templo de Kukulcán. Cada uno de sus lados tiene exactamente 91 escalones. Hagan la cuenta, 91 por 4 son 364. Sumen este último nivel y obtendrán 365, el número de días de un año solar. En otras palabras, este templo es, entre otras cosas, un calendario gigante. Y eso es solo el principio. Los mayas se regían por unos 17 calendarios diferentes, la mayoría basados en diversos ciclos astronómicos. Por ejemplo, un ciclo lunar de 28 días, un ciclo solar de 365 días o un ciclo venusiano de 584 días. El más antiguo de estos calendarios se remonta al año 400 a.C. Fascinante es que los mayas utilizaban para 1.000.000 de cosas esta goma que hoy llamamos látex. Por ejemplo, lo usaban para hacer pegamento. Y como pueden observar, he pegado este vaso a su plato y aguanta. Es bastante resistente. He aquí otra aplicación muy ingeniosa. Cogían el caucho y lo vertían sobre una tela. Supongo que luego lo distribuirían con un cepillo o algo así para cubrir totalmente la tela. Y luego lo dejaban secar al sol hasta que se adhería. Y el resultado... Miren esto. Una tela impermeable con la que se podrían fabricar gabardinas y otras prendas impermeables. Aquí tengo un poco de agua para mostrarles lo que digo. El agua no se filtra. Ahora veamos otra aplicación del látex, una de mis favoritas. Lo ponemos en un recipiente. Creo que esto debería ser suficiente. Y bien, los mayas introducían los pies en el caucho. Y por lo que sabemos, se cubrían la planta de los pies para impermeabilizarlos o simplemente protegérselos. Es el antepasado de nuestros chanclos o botas de goma. Y la aplicación más fascinante del caucho era la relacionada con las pelotas de Pocatoc. Tras extraer el látex, la savia del hule o castilla elástica, los mayas le añadían un ingrediente secreto que lo transformaba por completo. El látex pasaba de ser pegajoso a ser maleable y seco. Los mayas descubrieron que si lo mezclaban con la resina del Don Diego de Día o campanilla morada, el caucho se volvía elástico y botaba. Intrigado por este antiguo proceso, el cineasta Robert Roshin hizo analizar químicamente las pelotas de caucho de los mayas y descubrió que añadiendo la savia del Don Diego de Día conseguían lo mismo que con el moderno proceso de vulcanización.
que consiste en añadir azufre y calentar la mezcla para aumentar su elasticidad. Charles Goodyear inventó la vulcanización en 1839, unos 3.500 años después de que los mayas hubiesen logrado el mismo resultado. Solemos hablar de las culturas de la antigüedad como si fuesen primitivas, pero los mayas no lo eran en absoluto. La diosa se remonta al año 400 a.C. Para los mayas, estos ciclos eran cuestión de vida o muerte. Los engranajes que movían su civilización social, política y religiosamente. He venido al Museo de la Cultura Maya de Chetumal, en el sur de México, para ver esto. Representa varios calendarios mayas en uno. Comencemos por este llamado Tzolk'in. Consistía en 20 períodos compuestos de 13 días cada uno, por lo que una fecha Tzolk'in era un período más un día. Lo interesante es que era un calendario astrológico. Cada día se asociaba con ciertas cualidades como la paciencia, la generosidad o la inteligencia, y creían que los niños que nacían ese día heredaban esas cualidades. Los 260 días del Tzolk'in parecen basarse en un ciclo que no es astronómico en sí mismo, pero sí celeste. De hecho, podría decirse que representa una curiosa combinación entre el cielo y la tierra. 260 es el resultado de multiplicar 20 por 13, dos números importantes para los mayas. El 20 es la base del sistema numérico maya y sin duda procede del hecho de contar con los dedos de las manos y los pies. 13 es el número de niveles del cielo. Y como basaban sus cálculos en partes del cuerpo y partes del cielo, su combinación forma este ciclo de 260 días. 13 números junto a 20 nombres de días. Esto es solo una pequeña parte de un engranaje mayor que representa el calendario Hab. Era un calendario destinado a la agricultura, muy similar a nuestro calendario actual, con una duración de 365 días y basado en el año solar. Los agricultores mayas lo utilizaban para organizar las tareas estacionales, cuándo cultivar el suelo, cuándo plantar las semillas y cuándo cosechar. Organizarse con dos calendarios era un poco complicado, por lo que los antiguos mayas decidieron unirlos, combinar todos estos engranajes para construir un supercalendario que llamaban la rueda o el calendario circular. Eso nos plantea una pregunta interesante. Supongamos que empiezo en el día 1 del calendario circular, que es el día 1 del Tzolk'in y el día 1 del Hab. ¿Cuánto tiempo tardaré en volver al día 1? La respuesta es que tardaré 52 años. Esa era la duración del calendario circular. Y hay algo más. Nosotros celebramos el final de un ciclo del calendario. Los mayas no lo hacían en absoluto. Era una época de gran preocupación. ¿Hemos ofrecido bastantes tributos a los dioses? ¿Serán suficientes para pagar nuestra continuidad aquí en la tierra? Gracias. Incluso la pintura. Juraría que es de piedra si no supiese que no lo es. ¿91 peldaños? 91. No los voy a contar, me fío de ti. Es cosa de Ryan. ¿De veras? ¿Te has divertido? Espuma, pegamento y pintura, Michael. Mi proyecto para clase de arte. Incluso las cabezas de Kukulcán están donde deben estar. Con todo detalle. Un gran trabajo. Pues despejen la zona que viene el sol. Vamos a poner a prueba esta preciosidad. ¿Qué te parece si cogemos la crema solar y nos ponemos morenos? Vale. Que te diviertas, Michael. Lo haré. Buen trabajo, chicos. Fantástico, de verdad. Contemplen al dios del sol. Esta luz será nuestro sol. Y vamos a hacer como si fuese uno de los días de equinoccio, el de primavera o el de otoño. Presten atención a lo que ocurre a ambos lados de la escalera principal que está orientada hacia el norte. Recuerden que esto es el norte. Aquí están las cabezas de Kukulcán. Todo está orientado hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Voy a representar lo que ocurre uno de los días de equinoccio a mediodía. Todo el templo está iluminado, nada interesante por ahora, pero observen lo que ocurre cuando el sol inicia su descenso. Y presten atención a los lados de la escalera principal. Ya está empezando. Voy a parar un momento cuando el sol comienza a descender. Observen.
Parece el cuerpo de una serpiente deslizándose. Lo mejor es que se une con la cabeza de Kukulcán, por lo que parece la propia serpiente con plumas. Y vean lo que ocurre cuando el sol desciende aún más. El cuerpo de la serpiente parece aumentar de tamaño más y más, elevándose hacia los cielos. Y cuando el sol se pone por completo, Kukulcán vuelve al cielo, el lugar donde habita. Lo que más me asombra de todo esto es el trabajo previo que requiere. Tuvieron que orientar correctamente el templo, tuvieron que decidir las dimensiones de los peldaños para que el sol crease ese efecto óptico sobre ellos. Y todo ello con relación a la posición del sol durante el equinoccio. Observen. Si desvío el sol un poco hacia el norte o hacia el sur, que es donde el sol se encuentra todo el año, salvo durante el equinoccio, el efecto desaparece. Solo ocurre cuando el sol se pone justo por el oeste, algo que ocurre 2 veces al año durante los 2 equinoccios. En mi opinión, nada de esto es accidental, y me parece tan impresionante que los mayas fuesen capaces de hacerlo como que quisiesen hacerlo. Una combinación increíble de arte y ciencia. Ahora ya saben por qué. 2 veces al año una multitud se acerca a Chichén Itzá y observa la antigua pirámide construida por los mayas para mostrar su amor por Kukulcán y demostrar sus conocimientos de astronomía. El que dictó la forma y la orientación del templo del dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Y es también lo que atrae a miles de turistas cada año. Durante los 2 equinoccios del año, el primer día de primavera y el primer día de otoño, cuando se pone el sol, ocurre algo fascinante. Para mostrarles lo que ocurre, y les prometo que es algo muy especial, le he pedido a Adak y a Ryan que me construyan mi propio templo de Kukulcán. Obviamente será una versión a escala del original, precisa hasta el último detalle. Por ejemplo, tendrá 91 peldaños por escalera. Y quiero que la escultura de la cabeza de serpiente de Kukulcán esté donde debe estar. Es muy importante, pronto verán por qué. El increíble templo menguante. Es genial. Gracias. Incluso la pintura. Juraría que es de piedra si no supiese que no lo es. ¿91 peldaños? 91. No los voy a contar, me fío de ti. Es cosa de Ryan. ¿De veras? ¿Te has divertido? Espuma, pegamento y pintura, Michael. Mi proyecto para clase de arte. Incluso las cabezas de Kukulcán están donde deben estar. Con todo detalle. Un gran trabajo. Pues despejen la zona que viene el sol. Vamos a poner a prueba esta preciosidad. ¿Qué te parece si cogemos la crema solar y nos ponemos morenos? Vale. Que te diviertas, Michael. Lo haré. Buen trabajo, chicos. Fantástico, de verdad. Contemplen al dios del sol. Esta luz será nuestro sol, y vamos a hacer como si fuese uno de los días de equinoccio, el de primavera o el de otoño. Presten atención a lo que ocurre a ambos lados de la escalera principal que está orientada hacia el norte. Recuerden que esto es el norte. Aquí están las cabezas de Kukulcán. Todo está orientado hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Voy a representar lo que ocurre uno de los días de equinoccio a mediodía. Todo el templo está iluminado, nada interesante por ahora, pero observen lo que ocurre cuando el sol inicia su descenso. Y presten atención a los lados de la escalera principal. Ya está empezando. Voy a parar un momento cuando el sol comienza a descender. Observen. Parece el cuerpo de una serpiente deslizándose. Lo mejor es que se une con la cabeza de Kukulcán, por lo que parece la propia serpiente con plumas. Y vean lo que ocurre cuando el sol desciende aún más. El cuerpo de la serpiente parece aumentar de tamaño más y más, elevándose hacia los cielos. Y cuando el sol se pone por completo, Kukulcán vuelve al cielo, el lugar donde habita. Lo que más me asombra de todo esto es el trabajo. Se coge una cuerda y con una estaca se dibuja un círculo de cualquier tamaño. Se traza una línea desde un extremo del diámetro a cualquier punto de la circunferencia. Se une con el otro extremo del diámetro y ya tenemos un ángulo recto. Un ángulo recto que une los 2 extremos del diámetro y un punto de la circunferencia.
Ahí está el ángulo recto. Podemos demostrarlo con un cuadrado. Lo ponemos aquí y lo ajustamos bien. Así, bien ajustado. Y coincide con nuestro ángulo recto. ¿Podían trazar los mayas un ángulo recto? Sí, ya lo creo que sí. Claro que sí. Solo con ampliar las líneas de mis dos ángulos rectos obtengo automáticamente las otras dos esquinas de mi templo. Y ya está. Ahora solo necesito a unos pocos miles de creyentes que apilen piedra sobre piedra durante un año más o menos y... ¡voilá! Ya tengo mi templo perfectamente orientado. En realidad no estoy diciendo que los mayas lo hiciesen así. Solo he demostrado que podrían haberlo hecho así. Al menos espero que mi modesto experimento ayude a acabar con la extraña teoría de que los mayas necesitaron la ayuda de extraterrestres para construir estos magníficos edificios. La obsesión de los mayas por los ciclos astronómicos controlaba casi todos los aspectos de su vida. Cuándo cultivar, cuándo recoger la cosecha, incluso cuándo combatir. Hace más de 1000 años, los mayas lucharon en su propia guerra de las galaxias. Entre otras materias he estudiado astronomía teórica. Es una materia bastante dura, por lo que me sorprende la cantidad de entretenimiento que han inspirado los estudios sobre el universo. Tebeos, series de televisión, películas, videojuegos. Nuestra cultura popular está repleta de todo tipo de aventuras espaciales. Pues hace 2000 años, aquí en las selvas de Mesoamérica, los mayas tenían una rica cultura popular basada en la astronomía. Fíjense en el lugar en que me encuentro. Los mayas lo utilizaban para jugar a un terrible pero popular deporte llamado Poca-Toc. Sabemos que debió de haber muchos juegos de pelota y que esos juegos evolucionaron con el paso del tiempo. Digamos que este evolucionó desde un deporte parecido al fútbol a otro parecido al baloncesto. Ese campo de deporte en Chichén Itzá es el mayor de este tipo de toda Mesoamérica. Mide casi unos 90 metros de largo y sus aros están situados a más de 8 metros de altura en los muros que lo rodean. A veces me gusta escaparme a descansar unos días, pero incluso entonces los calendarios rigen mi vida. Ya saben a qué me refiero. El calendario de mesa de la oficina, el que llevamos en la cartera, el del reloj. A veces pienso que es un síntoma del estrés propio de la sociedad moderna. Pero la verdad es que hace 2000 años los mayas hacían lo mismo. 88, 89, 90, 91... De hecho, podría decirse que a los mayas les obsesionaban los calendarios. Este lugar, por ejemplo, el templo de Kukulcán. Cada uno de sus lados tiene exactamente 91 escalones. Hagan la cuenta, 91 por 4 son 364. Sumen este último nivel y obtendrán 365, el número de días de un año solar. En otras palabras, este templo es, entre otras cosas, un calendario gigante. Y eso es solo el principio. Los mayas se regían por unos 17 calendarios diferentes. La mayoría basados en diversos ciclos astronómicos. Por ejemplo, un ciclo lunar de 28 días, un ciclo solar de 365 días o un ciclo venusiano de 584 días. El más antiguo de estos calendarios se remonta al año 400 a.C. Para los mayas, estos ciclos eran cuestión de vida o muerte. Los engranajes que movían su civilización social, política y religiosamente. He venido al Museo de la Cultura Maya de Chetumal, en el sur de México, para ver esto. Representa varios calendarios mayas en uno. Comencemos por este llamado Solquín. Consistía en 20 períodos compuestos de 13 días cada uno, por lo que una fecha Solquín era un período más un día. Lo interesante es que era un calendario astrológico. Cada día se asociaba con ciertas cualidades como la paciencia, la generosidad o la inteligencia, y creían que los niños que nacían ese día heredaban esas cualidades. Los 260 días del Solquín parecen basarse en un ciclo que no es astronómico en sí mismo, pero sí celeste.
De hecho, podría decirse que representa una curiosa combinación entre el cielo y la tierra. 260 es el resultado de multiplicar 20 por 13, dos números importantes para los mayas. El 20 es la base del sistema numérico maya y sin duda procede del hecho de contar con los dedos de las manos y los pies. 13 es el número de niveles del cielo. Y como basaban sus cálculos en partes del cuerpo y partes del cielo, su combinación forma este ciclo de 260 días. 13 números junto a 20 nombres de días. Esto es solo una pequeña parte de un engranaje mayor que representa el calendario bajo el sol. Solo en la cima de esta montaña hay 2 radiotelescopios y 24 telescopios ópticos, incluido este en el que me encuentro. El telescopio solar McMahon Pierce tiene el aspecto de una enorme escultura moderna. Mide 155 metros de largo y se adentra en la propia montaña. Día sí y día no, el telescopio observa el Sol como un ojo de vidrio que mide casi 1,5 metros de ancho. El McMahon Pierce es el mayor telescopio solar del planeta. Se terminó en 1962 y fue diseñado para ofrecer una imagen del Sol lo más grande posible, con fines espectroscópicos, ofreciendo una imagen de casi 1 metro de ancho, y por eso mide 155 metros de largo, para que esa imagen no esté demasiado caliente. La luz entra por el extremo superior, que está a unos 30 metros del suelo. El espejo principal está a 93 metros bajo tierra, y el reflejo se redirige hasta la mitad del túnel, donde un tercer espejo lo dirige a distintas salas de observación. El telescopio es célebre por haber determinado la composición química básica del Sol y sus estudios sobre las propiedades magnéticas. También se ha empleado para observar los planetas. Pero no nos dejemos cegar por nuestros logros modernos, porque aún más impresionante, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad, es el templo de Kukulcán. Kukulcán era uno de los dioses principales de los mayas. Aquí aparece representado como una serpiente con plumas, pero este lugar no solo era un centro religioso. Hace miles de años, esto era el McMahon Pierce de su época, un antiguo observatorio diseñado para observar el Sol. El templo de Kukulcán está situado en el corazón de Chichén Itzá, la famosa ciudad maya. En su momento de mayor esplendor, la civilización maya se extendía desde Chichén Itzá, en la península mexicana del Yucatán, hasta las tierras altas de Guatemala. La civilización maya floreció desde al menos el siglo I a.C. hasta el siglo IX después de Cristo. Aunque conforme los arqueólogos se adentran más profundamente en su pasado y sus pirámides, descubren que sus costumbres podrían remontarse hasta los olmecas o incluso antes. Así que hablamos de una cultura que pervivió al menos 3000 años. Disponían de un sofisticado sistema de escritura, un calendario preciso, observatorios, prestaban mucha atención al cielo e intentamos comparar nuestra astronomía con la suya. Nos interesa saber a qué se debía su fascinación por las estrellas. Evidentemente, la astronomía estaba íntimamente relacionada con su religión. El Sol, la Luna y los planetas eran sus dioses. Y estaban presentes en cada aspecto de su vida, incluido el diseño, la forma y la orientación de las construcciones en Chichén Itzá. En ningún lugar es más evidente la obsesión religiosa. Llegaban a cientos, quizás miles de espectadores. Y la naturaleza del juego cambió para convertirse en algo más recreativo. Sabemos por fuentes aztecas que en esa época se apostaba en los juegos. Se apostaba ropa y adornos. Se bebía mucho durante los partidos y era un acontecimiento importante en días de mercado. Como casi todos los aspectos de la cultura maya, el juego de pelota tenía implicaciones astronómicas y cosmológicas. El campo representaba el universo, y el propio juego la lucha cósmica entre el bien y el mal. La pelota representaba un cuerpo celeste, como si se disputasen el Sol o la Luna. Era un elemento cosmológico. Según el Popol Vuh, el texto maya del siglo XVII, los dioses gemelos, figuras fundacionales de la mitología maya, jugaban a la pelota contra los dioses del inframundo. Básicamente se disputaban la posesión de la tierra para decidir si triunfaba la vida o la muerte. Y estos gemelos, tras vencer en estos partidos y otras pruebas, se convirtieron en el Sol y la Luna. Según todas las fuentes, los jugadores daban su vida por jugar literalmente. Hay pruebas de que el capitán del equipo que perdía solía ser decapitado,
lo que da un nuevo significado al término deportivo muerte súbita. También se ha sugerido que el cuerpo sin cabeza del capitán del equipo derrotado se depositaba en uno de estos cenotes sagrados, depósitos de agua donde creían que habitaban los dioses. En los años 20, el arqueólogo Edward Thompson dragó este cenote de Chichén Itzá y encontró huesos humanos en él. También encontró otras cosas, incluida esta sorpresa: pelotas de caucho. Tenían más de 1000 años de antigüedad y estaban increíblemente bien conservadas. Fíjense en esto, una réplica de una pelota de Pokatok. La primera impresión es que es pesada. Yo diría que de 3 a 5 kilos, lo que significa que si te golpeaba durante el juego te hacía daño. Podría incluso matarte si te golpeaba en el lugar preciso, pero lo más sorprendente de la pelota de Pokatok es esta: que bota. ¿Por qué? El caucho natural no bota. Lo hace tras un proceso llamado vulcanización. Fue descubierto en el siglo XIX, pero los mayas ya jugaban al Pokatok hace 3000 años. También sabemos que los mayas fueron el primer pueblo de la historia que descubrió y utilizó el caucho en su estado natural. Aquí está: la savia de Lule, o Castilla elástica. Su aspecto recuerda al café con leche. Por ejemplo, un ciclo lunar de 28 días, un ciclo solar de 365 días o un ciclo venusiano de 584 días. El más antiguo de estos calendarios se remonta al año 400 a.C. Para los mayas, estos ciclos eran cuestión de vida o muerte. Los engranajes que movían su civilización social, política y religiosamente. He venido al Museo de la Cultura Maya de Chetumal, en el sur de México, para ver esto. Representa varios calendarios mayas en uno. Comencemos por este llamado Solquín. Consistía en 20 períodos compuestos de 13 días cada uno, por lo que una fecha Solquín era un período más un día. Lo interesante es que era un calendario astrológico. Cada día se asociaba con ciertas cualidades como la paciencia, la generosidad o la inteligencia, y creían que los niños que nacían ese día heredaban esas cualidades. Los 260 días del Solquín parecen basarse en un ciclo que no es astronómico en sí mismo, pero sí celeste. De hecho, podría decirse que representa una curiosa combinación entre el cielo y la tierra. 260 es el resultado de multiplicar 20 por 13, dos números importantes para los mayas. El 20 es la base del sistema numérico maya y sin duda procede del hecho de contar con los dedos de las manos y los pies. 13 es el número de niveles del cielo. Y como basaban sus cálculos en partes del cuerpo y partes del cielo, su combinación forma este ciclo de 260 días. 13 números junto a 20 nombres de días. Esto es solo una pequeña parte de un engranaje mayor que representa el calendario Hab. Era un calendario destinado a la agricultura, muy similar a nuestro calendario actual, con una duración de 365 días y basado en el año solar. Los agricultores mayas lo utilizaban para organizar las tareas estacionales, cuándo cultivar el suelo, cuándo plantar las semillas y cuándo cosechar. Organizarse con dos calendarios era un poco complicado, por lo que los antiguos mayas decidieron unirlos, combinar todos estos engranajes para construir un supercalendario que llamaban la rueda o el calendario circular. Eso nos plantea una pregunta interesante. Supongamos que empiezo en el día 1 del calendario circular, que es el día 1 del Solquín y el día 1 del Hab. ¿Cuánto tiempo tardaré en volver al día 1? La respuesta es que tardaré 52 años. Esa era la duración del calendario circular. Y hay algo más. Nosotros celebramos el final de un ciclo del calendario. Los mayas no lo hacían en absoluto. Era una